Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Ávila. Me da muchísimo gusto acompañarlos en este evento organizado por la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos para conmemorar un centenario más del natalicio de Emiliano Zapata. En esta ocasión voy a hablar acerca de la importancia del zapatismo. Me parece que es muy importante reivindicar lo que fue el zapatismo, al que yo considero el movimiento más radical, el movimiento que hizo las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales más profundas y más trascendentes en la historia de México, porque de todos los movimientos que participaron en la Revolución Mexicana, el zapatismo fue el único que realmente le repartió la tierra a las comunidades y pueblos campesinos e indígenas. Trató de impulsar una forma de autogobierno, de autogestión. Hizo un gobierno de tipo popular, con una legislación progresista muy avanzada. Tuvo su propia administración de la justicia, en donde por primera vez en siglos la justicia estaba del lado de los débiles, de los pobres, de los marginados, de los excluidos, de los que no habían tenido voz hasta entonces. Y creo que el zapatismo es, de alguna manera, el movimiento que le da un mayor contenido social a la Revolución Mexicana. Sin el zapatismo, la Revolución Mexicana, sobre todo con el triunfo de Francisco y Madero, hubiera sido solamente una transformación política, un cambio de gobierno, una sustitución de un gobierno dictatorial por un gobierno electo democráticamente que se proponía impulsar una serie de reformas sociales, pero de manera paulatina y gradual a través de las instituciones. Y sin embargo, el zapatismo lo que plantea desde 1911, desde las primeras negociaciones entre Emiliano Zapata y Francisco y Madero, es que la revolución no tiene sentido si no significa que los pueblos recuperen las tierras de las que eran dueños y de las que habían sido despojados a través de la etapa colonial y a todo lo largo del siglo XIX y los comienzos del siglo XX mexicano. Entonces el zapatismo puso énfasis, primero que ningún otro movimiento, en que para que fuera una efectiva revolución, los pueblos tenían que recuperar sus tierras, pero además tenían que contar con un gobierno que los representara, que estuviera de parte de ellos y no de los hacendados y no de los grandes comerciantes y no de los oligarcas y no de las empresas extranjeras, sino que fuera un gobierno auténticamente popular, un gobierno que representara a los desposeídos, a los que no habían tenido voz hasta entonces. Y esta fue la gran diferencia entre Emiliano Zapata y Francisco y Madero, que apareció de las primeras reuniones que tuvieron ellos dos en 1911. Como no se pudo llegar a un acuerdo, el zapatismo rompió con Francisco y Madero por considerar que él mismo había traicionado sus propios ideales, plasmados sobre todo en su parte agraria en el artículo 3 del Plan de San Luis. Consideró que había faltado a su palabra, que los había traicionado, y no solamente eso, sino que les echaba encima la represión simplemente porque se negaban a entregar sus armas si no se les regresaban antes sus tierras. Los habían declarado en la ilegalidad y, al igual que había hecho Porfirio Díaz, les habían enviado al Ejército Federal para batirlos y obligarlos a entregar sus armas de manera incondicional, sin conseguir ninguna de sus demandas y peticiones. Bueno, desde el momento en el que rompió con Francisco y Madero, el zapatismo se sostuvo 9 años en lucha sin interrupción, una guerra de resistencia heroica contra enemigos muchísimo más poderosos que ellos, pero que sin embargo no pudieron derrotarlos. El zapatismo se enfrentó sucesivamente a 5 gobiernos nacionales, al gobierno de Porfirio Díaz, al gobierno interino de Francisco León de la Barra, al gobierno constitucional de Francisco y Madero, al gobierno dictatorial de Victoriano Huerta y también al gobierno constitucionalista.
Todos ellos eran enemigos mucho más fuertes, mucho más poderosos, que desataron contra las comunidades y pueblos zapatistas una guerra sin cuartel, una guerra de tierra arrasada, una guerra de quema, de bombardeos, de fusilamientos masivos, de destrucción, de reconcentración de la población civil en campos de concentración, antes de que esta práctica se generalizara contra los pueblos que se insurreccionaban en otras partes del mundo en el siglo XX. Bueno, los enemigos del zapatismo pusieron en práctica esta estrategia de contrainsurgencia de manera brutal. Y yo creo que no es exagerado decir que la región que más sufrió durante la Revolución Mexicana, que más sufrió destrucción, fusilamientos, muertes, heridos, destrucción de familias, exilio masivo de hombres jóvenes que formaban parte del ejército zapatista, fue justamente la zona dominada por el Ejército Libertador del Sur, que comprendía no solamente el estado de Morelos, sino también todo el estado de Guerrero, buena parte del estado de Puebla, casi todo el estado de México, todo el sur y el oriente y el poniente del Distrito Federal, la zona rural del Distrito Federal, y también Tlaxcala y partes de Oaxaca. Bueno, en toda esta zona, a pesar de esta guerra desigual, de esta guerra sin interrupción que libraron los zapatistas durante 9 años, a pesar de enfrentarse a enemigos mucho muy superiores a ellos en términos económicos, logísticos, de capacidad de fuego, fueron capaces de establecer entre 1913 y 1916 una especie de comuna en donde fueron capaces de tomar en sus manos el control territorial de todo el estado de Morelos, de todo el estado de Guerrero, de parte del estado de México, del sur y el oriente y el poniente del Distrito Federal, de Tlaxcala, y poner en práctica la que yo creo que ha sido la experiencia de autogobierno y de autogestión más profunda en toda la historia de México, porque durante esos meses los zapatistas entregaron la tierra a las comunidades y pueblos campesinos, les permitieron que la trabajaran en libertad, permitieron que eligieran libremente a sus autoridades. El cuartel general se puso al servicio de las comunidades para administrar la justicia. Se llevó a cabo una redistribución de la riqueza y un gobierno regional al servicio de la población pobre y marginada, que los representó, yo creo, de manera más legítima y auténtica en esta etapa que en toda la historia antes y después de esta región tan importante del país. Esta experiencia del zapatismo hizo que deja huella, porque además, cuando se alió con la División del Norte de Francisco Villa en la Soberana Convención Revolucionaria, fue capaz de tomar la iniciativa para impulsar un proyecto de nación que era un proyecto de nación muy distinto al que finalmente se impuso en la Revolución Mexicana. Un proyecto de nación que significaba un gobierno popular, un gobierno al servicio de los pobres, un gobierno de carácter parlamentario, un gobierno que garantizara las libertades políticas, pero también las libertades sociales, que garantizara los derechos agrarios, los derechos laborales, los derechos educativos, y que empezara a poner en práctica algunas iniciativas que fueron precursoras y muy adelantadas en su tiempo, como el establecer que las leyes tenían que ser aprobadas por el pueblo, no por el gobierno, no por los legisladores, sino por la sociedad en su conjunto a través del referéndum o plebiscito, porque puso en práctica también un sistema de ejercicio de la función pública en donde promulgó una ley de los funcionarios y servidores públicos que establecía que los servidores públicos tenían que ser parte del pueblo trabajador y no vivir del trabajo de los demás, no vivir de sus rentas, de sus ganancias, de sus acciones,
de la explotación de sus empresas hacia los trabajadores o de sus haciendas con los campesinos, sino que para ser funcionario público tenía que ser gente que supiera lo que era trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente todos los días. Pusieron en práctica una ley para la moralización de los servidores públicos, pusieron en práctica algo que apenas 100 años después se está tratando de implementar en esta democracia que estamos construyendo hoy día las y los mexicanos, que tiene que ver con la revocación de mandato. Esto que ahora se ha discutido y que está tan en la orden del día de la agenda política nacional, no es un tema nuevo. Es algo que no solamente lo propusieron los zapatistas hace más de 100 años, sino que lo llevaron a la práctica. Así pues, muchas de las cosas que apenas estamos ahorita tratando de llevar a cabo en el México de hoy día, fueron experiencias que hicieron los zapatistas hace más de 100 años. Esto que ahora está tan en boga de pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, ya la habían hecho los zapatistas y iban todavía un paso más allá porque de la democracia participativa estaban pasando a la democracia directa. Esto es una cosa absolutamente importante y fundamental para el México de hoy día, y también el zapatismo se adelantó a su época a luchar más que ninguna otra de las corrientes revolucionarias por establecer la equidad de género, los derechos políticos de las mujeres, algo que es un tema muy vigente, muy actual y muy importante en la agenda política de hoy, y que los zapatistas hicieron hace más de 100 años. Por eso es que es muy importante acercarse al zapatismo, conocerlo, leer lo que fueron las experiencias zapatistas, porque creo que siguen siendo experiencias no solamente importantes en términos históricos, sino importantes en términos de lo que el México de hoy necesita para construir la democracia y la sociedad justa y equitativa en la que estamos todas y todos empeñados hoy día. Muchísimas gracias.